every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no. So don't you bring me down today. To all your friends, you're delirious, so consumed in all your doom. Trying hard to fill the emptiness, the piece is gone. Left the puzzle undone and dark ways. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. No, no. You are beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. Oh, no. Don't you bring me down today. Oh, oh, oh. Yeah. Don't you bring me down today. Don't you bring me down today. Es Navidad, tiempo de muchos colores, tiempo que los corazones aprenden a perdonar. Es Navidad, tiempo de darte un abrazo, tiempo para mis hermanos, tiempo de recomenzar. Esta Navidad quiero que fluyan nuestros corazones como la lluvia a montones, el amor que Cristo nos vino a entregar. Es Navidad con mi familia, con mis amigos, el cumpleaños de Jesucristo. Nos hemos reunido a celebrar. Navidad debería ser todos los días. Navidad debería ser el año entero. Y de nuevo cuando llegue el nuevo día, celebrar.
vecino de este mundo por un rato, que hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Amigos, estamos aquí coincidiendo con Alberto Escobar, como siempre, como en los buenos tiempos, y vamos en esta ocasión a platicar con ustedes acerca de la Navidad. Ya saben que siempre por diciembre el tema obligado es la Navidad. Vamos a procurar centrarnos en la figura gigantesca de San José, el santo más grande de la humanidad en cuanto hombre, en cuanto mujer, María, y como 1000 veces más que José, porque ella es madre de Dios y José no. Pero José es patrono universal de la iglesia, es el santo más grande de todos, y vamos a pensar en ese José, que era hace 2000 años, cuando comienza esta historia de amor. Vamos a pensar en un par de amigos. José y María eran grandes amigos. José era un muchacho joven, 19 años. Es un error poner a un San José viejito que parece el abuelito de la Virgen. Ese José no hubiera sido capaz de las cargas que tuvo que llevar el Señor San José. Era un muchacho de 19 años. María tendría 14 años. Ni él sabía que iba a ser el patrono universal de la iglesia y padre nutricio de nuestro Señor, ni ella sabía que era la Inmaculada Concepción. Ay, sí, este es un programa fascinante porque vamos a ir comprendiendo de dónde viene, de dónde empezó la vida del cielo con Jesús en aquel tiempo, más o menos en el siglo VI antes de Cristo. En el año 6 antes de Cristo se conocieron José y María. Él la pretendía, tendría muchas amigas porque era un hombre, aparte de atractivo, joven, guapo, muy fuerte de personalidad, un hombre ya maduro en esa juventud. Por algo le llaman también el patrono silencioso. Él llevaba a cabo una misión que él ni siquiera la había comprendido. Así fue como conoció a María, la pretendía, y María pues no hacía mucho caso porque María tenía un secreto. Y José, tras la insistencia de andar con ella, le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no te quieres casar conmigo si yo te quiero? Ella le dijo, es que mira, José, tengo un secreto muy grande y pues te lo voy a decir porque yo también te quiero. Yo prometí mantenerme virgen siempre. Y José, azorado de esa respuesta de la Virgen y con el cariño que le tenía, le prometió que él iba a hacer lo mismo. Y ahí es donde decimos que la Virgen virginiza a José. Así es. Es que hace 2000 años cualquier hebrea de la tribu de Judá y que además fuera descendiente del rey David, podría potencialmente ser la madre del Mesías. Entonces la Virgen se estaba conservando para esa gran misión, y cuando José tiene ese secreto de María, se da cuenta que nunca, jamás se casará con ella, pero tanto la quería y era tan grande su amor que él mismo se virginiza, va con María y le dice, pues si tú hiciste voto de virginidad, yo también, y vamos casándonos y vivimos los dos bajo el voto, juntos pero no revueltos, pero viviremos juntos. Y María estuvo de acuerdo y entonces se desposaron. En el año 6 aproximadamente, antes de Cristo, imagínate, por año nuevo, se celebraron los desposorios. Se desposó José y María. En ese mismo año, el 25 de diciembre aproximadamente, nacería su hijo. Pero vámonos a principios del año 6. Se desposan José y María. El desposorio es como actualmente el matrimonio civil. Se desposaban, pero cada quien regresaba a vivir a su casa separados.
y así lo hicieron José y María. Ya desposados, vivía cada quien en su casa. Como 3 meses después aproximadamente, un día María, estando en su casa, a lo mejor orando, se le apareció el ángel San Gabriel, un ángel maravillosamente hermoso, un ángel lleno de resplendor y de luz. Ese ángel se le apareció y le dice, lo que el Ave María dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. La Virgen se turbó al ver ese ángel, a ver lo que le decía, no lo comprendía. ¿Qué fue eso le llamamos la anunciación, precisamente. ¿Qué más? María se turba ante la presencia del ángel y el ángel le dice, no temas, María. Todos los ángeles lo primero que dicen es no temas. Ahora que se te aparezca a ti un ángel, lo primero que te va a decir, no temas. Ve las escrituras, siempre que un ángel se aparece, pero siempre dice no temas, porque son tan bellos, son tan impresionantes, son tan majestuosos que la gente tiene temor de ver a un ángel. Entonces le dice, no temas María, porque has hallado de gracia delante de Dios. Y cuando el ángel le dice aquel saludo de llena eres de gracia, ella comprendió que era la Inmaculada. No sabía ella que era la Inmaculada Concepción, que estaba libre de pecado, pero al decirle llena de gracia, entonces sí que lo entendió. Y le dice también, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás un hijo, lo darás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Los profetas habían hablado de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero los profetas, 500 años antes de Cristo, pero en el Evangelio solamente aparece la palabra Jesús. Siempre que el ángel habla del niño ese que vendrá, dice, y le pondrás por nombre Jesús. Emmanuel es Dios con nosotros y también Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros en las entrañas de la Virgen a partir de su concepción, y Dios con nosotros ahorita, en este momento, cuando en alguna parte del mundo un sacerdote está consagrando las sagradas especies y las está transubstanciando, allí está presente nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, en la Sagrada Eucaristía. Por supuesto, desde la concepción hasta el día de hoy en el sagrario, como dice el ingenio, en todos lados del mundo está Jesús vivo y verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros. También el ángel le dijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso nos revela también la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ella, la Virgen, es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Y esa es una cosa muy profunda, esa fe que debemos tener por las 3 personas, que es un solo Dios. Ahí es donde caemos en cuenta que era precisamente el Espíritu Santo el que iba a hacer que ella engendrara un hijo. En el Ángelus, en la encarnación del Señor, en la Anunciación, que es el segundo misterio gozoso del Rosario, en ese momento Dios le revela a María y con María a la humanidad la Santísima Trinidad. Es Dios Padre, es Dios Hijo en las entrañas de la Virgen y es Dios Espíritu Santo que la cubre con su sombra para que conciba y dé a luz a ese hijo varón. Sí, es la revelación del Espíritu Santo. También el ángel le dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará por siempre sobre la casa de Jacob. La casa era Israel, la casa de Jacob. Y Jacob es el mismo personaje que Israel, es nieto de Abraham. Acuérdate, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 2 nombres. Dios acostumbra a cambiarle el nombre a las personas y todos tenemos 2 nombres. El Apocalipsis dice que todos tenemos 2 nombres. Dice, yo te daré una piedrecita blanca donde está tu segundo nombre. Y pregúntate tú, ¿cuál será tu segundo nombre? A Abraham, su segundo nombre fue Abraham. Y a Emmanuel fue Jesús. Y a Simón le puso Pedro. Y
Y así Dios le cambia el nombre a las personas. Jacob es el mismo que Israel. Decir el pueblo de Jacob o decir la familia de Jacob o decir el pueblo de Israel es decir exactamente lo mismo. Sí. Y otra cosa, le dijo, y su reino no tendrá fin. Su reino... El reino de Dios es la iglesia. La iglesia. Y la iglesia, ese reino no tendrá fin, porque Cristo mismo, 36 años después, nos iba a decir, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, todo eso le dijo el ángel. Y ella también dijo, no conozco varón alguno, ¿cómo va a hacer eso? Ella todavía estaba turbada por ese mensaje de Dios a través del arcángel San Gabriel. En arameo, no conozco, quiere decir, no conozco ni conoceré. Entonces, leyendo el texto arameo, la iglesia, si dice la Virgen, no conozco ni conoceré, y la Virgen estaba casada con San José, allí tiene la revelación que San José estaba también virginizado, que los dos habían hecho el mismo pacto de conservar la virginidad dentro de su matrimonio. Y entonces el ángel continúa y le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Y la Virgen le contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es lo que rezamos con el Ángelus, pero mira nomás qué humildad de nuestra madre. Dios la invitaba a ser su madre y ella dijo, no, la esclava, he aquí la esclava del Señor. Y así, este misterio tan hermoso lo resume el Padre Ripalda. ¿Se acuerdan del Padre Ripalda, de aquel catecismo de... Hace más de 100 años, ¿no? Hace 450 años, es del siglo XVI, el Padre Ripalda. Sí. Y fue de los primeros jesuitas después de San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola. Y entonces dice algo como para aprendernos de memoria. Dice, en las entrañas purísimas de la Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó un cuerpo como el nuestro. Tomó sustancia de la Virgen, que fue un cuerpo como nuestro. Así y fue. Un alma como la nuestra. La sustancia fue de la Virgen, efectivamente. Sí. Y Cristo, que es consubstancial al Padre, solamente hay una sustancia de Dios. La sustancia del Padre es la misma sustancia que el Hijo y es la misma sustancia que el Espíritu Santo. No hay tres sustancias, como no hay tres dioses, hay una sola sustancia. Pero desde hace 2000 años Jesús, además de la sustancia divina, de su divinidad, tiene la sustancia humana, la mariana, tomada de María. La sustancia mariana. Por eso también tenemos que recordar cuando recibimos la Sagrada Eucaristía que también recibimos a la Virgen, porque Cristo tiene sangre de la Virgen. O sea, el comulgar, el recibirlo, tenemos a los dos cerca de nosotros, vivo Jesús y verdadero. Y conviene que nos quede claro que Jesús, en cuanto a la carne, solamente tiene carne de María. Todos nosotros tenemos substancia, carne, de papá y mamá. Jesús solamente tiene sustancia de mamá. Por eso solamente a María se le llama Madre de Dios. José era su padre legítimo, su padre nutricio, un padre heroico, como son heroicos todos los padres adoptivos, pero no tenía esa criatura sustancia de José. Así fue. Es más, hay una gruta en Belén que le llaman la gruta de la Encarnación y parece ser que al centro donde Cristo nació, de las entrañas de la Virgen, hay un plato de oro señalando el lugar preciso donde nació Jesús. Estamos en la concepción de Jesús todavía y también allí hay un plato de oro. Son dos platos de oro. Uno está en Belén, el nacimiento, y el otro está en Nazaret. Esto ocurrió en Nazaret, en el año 6 antes de Cristo. La iglesia celebra el 25 de marzo este acontecimiento, el Ángelus, y es 9 meses antes de la Navidad. Y ese plato de oro tiene un letrero en latín que dice, aquí el Verbo se hizo carne, y no sé si dice, y habitó entre nosotros. Bueno, y siguiendo con este momento tan divino de la Anunciación, vemos cómo María guardó silencio.
calla. Yo creo que esa noche no durmió de haber recordado esa revelación tan grande, tan maravillosa de la Inmaculada Concepción iba a ser la Madre de Dios. Fue un abandono a Dios total y definitivo, pero ella cayó, guardó silencio en ese momento. Sí, efectivamente, no le dice nada a José que era su marido, ¿verdad? Los evangelios dicen que José era descendiente de David, pero no dicen que María lo fuera. Pero está claro que María también era descendiente de David, porque si Jesús tiene carne de María y Jesús es hijo de David, entonces María era de la casa y familia de David también, igual que San José. Si nos vamos una generación atrás, podemos ver que también los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, San Joaquín necesariamente que era de la familia de David, descendiente de David, descendiente de Salomón, pero y su esposa Ana podría ser o podría no serlo, pero Jesús en cuanto a la carne solo tiene carne de María y esa carne viene del rey David. Por eso a Jesús le llamaban Jesús, hijo de David. Hijo de David. Posteriormente, la Virgen se levanta apresurosa y corre a buscar a José, contenta, le dice: José, José, me acabo de enterar que mi prima Isabel, sí se lo reveló el ángel. Porque le dice: ¿cómo va a ser eso? Le pregunta la Virgen al ángel y le dice: ten confianza, tu prima Isabel, que ya es una anciana, está por tener un hijo, está en el 6º mes del embarazo. Entonces ella, azorada de que realmente nuestro Señor podía hacer grandes cosas, pues se queda pensando también en eso, en que su prima Isabel iba a tener un hijo, y corrió presurosa a buscar a José para decirle que la llevara, que le ayudara a llegar a ese lugar que estaba como a 160 kilómetros de donde estaba la Virgen, a ayudar a su prima Isabel, que era anciana y quería estar cerca de ella. La iglesia venera el lugar ese donde vivía Isabel como la población de Ain Karem. Y en Ain Karem llega María y José a visitar a su prima Santa Isabel, y la que era la esclava del Señor se hizo esclava de Isabel porque iba a cuidarla, a atenderla, porque era anciana y estaba ya en su 6º mes. Entonces María le pega un grito a Isabel, y en cuanto Isabel escucha la voz de María, se llena del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, y entonces el hijo que llevaba en su seno brinca de alegría. También sintió la presencia de que venía la Virgen, y sintió también la confianza de que esa Virgen venía embarazada y traía a nuestro Señor. Tenía 2 o 3 días de embarazo la Virgen. En ese momento Dios le revela a Santa Isabel 2 cosas: que María estaba embarazada y que lo que llevaba adentro de su seno era la segunda persona de la Santísima Trinidad, era el Mesías, era el Redentor. Porque dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Sí, le dijo: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Que es la segunda parte del Ave María. Muchas más cosas ocurrieron en este momento de la visitación, y ya las platicaremos después de escuchar a Alberto, ahora que está con nosotros. Canta, mi niño, canta, no te detengas, no te detengas. Ante la sangrante
serás gigante, serás gigante. No podrán los rencores ni las masacres sofocar tu palabra, ni tus ideales. Canta, mi niño, canta, como tú sabes, como tú sabes. Ante el futuro incierto y un cruel presente, y un cruel presente, no serán los fusiles los que te manden, ni serán los temores los que te guíen. Canta, mi niño, canta, tu voz es limpia, tu voz es limpia. Aunque la hayas guardado por tantos siglos, por tantos siglos, a pesar de la historia, tu sangre es nueva, y a pesar del silencio, tu voz profunda canta, mi niño, canta, no te detengas, no te detengas. Canta, mi niño, canta, que aún en Chiapas y en México esta Navidad hay esperanza. Estamos entrando al tercer domingo de Adviento. La invitación es hacer una reflexión profunda sobre el encuentro de Jesús con el mensajero o los mensajeros de San Juan Bautista, que le pregunta si él es el Mesías. Y yo diría que ese mensajero, esos mensajeros que envía Juan Bautista, más bien los envió para que ellos recibieran de Jesús
esa información directamente que parecía ser que no la estaban recibiendo con fe del mismo Juan que estaba preso. Y aquí es cuando Jesús les dice que le cuenten a Juan que los muertos están resucitando, los ciegos están viendo, los cojos caminando y tantas otras cosas que él les reveló de que estaba sucediendo. Y también anunció a Juan Bautista como el profeta más grande que ha habido y habrá. Entonces la reflexión para este tercer domingo de Adviento es, primero que todo, nosotros debemos recibir del Señor sus enseñanzas por intermedio de sus mensajeros. ¿Cuáles son los mensajeros del Señor? El profeta. ¿Y cuál es el profeta? El profeta es aquel que vive la verdadera conversión, porque nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, vivimos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la verdadera conversión, porque por el bautismo somos sacerdotes, reyes y profetas. Por lo tanto, cada uno de nosotros en este Adviento debe abrazar la realidad profética de nuestra fe para dar testimonio por nuestra conversión y no tener que mandar a preguntar si verdaderamente en la Iglesia Católica tenemos nosotros la verdad, sino de que la verdad está revelada en este pesebre de Belén, en el nacimiento de este niño para el cual nos preparamos nosotros a recibir. María Visión agradece sus donaciones económicas en oración y en sacrificio, que permiten a esta obra de María Santísima y de su Divino Hijo llegar a todos los hogares necesitados de la luz del Evangelio y del consuelo de su presencia. Como un reconocimiento a tu aportación, tenemos para nuestros bienhechores 200 botellas con agua del río Jordán. Comunícate con nosotros para informarte cómo tener una en tu hogar. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a bienhechores@mariavision.com. Recuerda, tus donaciones son acciones. Estamos en un programa navideño platicando de la Navidad y nos quedamos en Ain Karem. Ain Karem es una población que queda cerca de Jerusalén, cerca de Belén, la ciudad de David. Nos preguntan en Argentina que digamos algo más del rey David. 1000 años antes de Cristo vivió el segundo rey de Israel, que fue el rey David. Entonces nos referimos a este rey David. A este David Dios le prometió que de su estirpe y linaje nacería el Mesías. Y ahora se está cumpliendo esa palabra. María la Virgen llega a Ain Karem y va y corre hacia su prima y le da un abrazo. Un abrazo, por eso se llenó del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo. 2 mujeres en un abrazo, 2 mujeres que sabían ese secreto, un secreto que fue guardado. Y también a Juan Bautista, todavía en el vientre de Isabel, Dios le da la redención. ¿Qué significa la redención? Que él a la hora de su muerte iba directo al cielo, porque antes, eso iba a ser después de 33 años, con la muerte y la resurrección de Cristo, sacó a todos los que habían muerto del seno de Abraham. Nadie había subido al cielo. Y en ese momento Dios le dio a Juan Bautista la redención, que iba a morir él como 2 o 3 años, cuando Cristo empezaba apenas su predicación, su vida pública, muere Juan el Bautista, pero ya había sido redimido en ese momento. La redención de la humanidad se realiza en el Gólgota, en el año 30 de nuestra era.
y San Juan Bautista recibe la prerredención en la visitación de Nuestra Señora en el año 6 aproximadamente antes de Cristo. Aclaramos, se puso el año 0 pensando que Cristo había nacido por ese tiempo, pero después los arqueólogos descubrieron la tumba de Herodes fechada en el año 4 antes de Cristo, y cuando Herodes muere, Cristo tenía 2 años y vivía en Egipto. Por eso ahora tenemos una fecha más exacta, más aproximada, que es el año 6 antes de Cristo, lo cual dice que Cristo vivió 36 años. A los 33 comienza su vida pública y muere a los 36. Bueno, estamos en que San Juan Bautista es un gran santo, es el profeta. Ningún nacido de mujer es más grande que San Juan Bautista, diría después el mismo Cristo. Y lo dijo una cosa que nos compromete mucho: cualquiera del reino de los cielos es mayor que Juan. Fíjate nomás, por el bautismo mismo. Bueno, 2 mujeres y un secreto. Y Isabel la llama Madre de Dios, Teotocos, que quiere decir Madre de Dios. Ahí comprendieron ese misterio. La llama Madre de Dios cuando Isabel dice: ¿de dónde a mí el privilegio de que la Madre de mi Señor venga a verme? En ese momento solamente esas 2 mujeres sabían el secreto de Dios, que ya venía el Mesías, que ya era la culminación de los tiempos, y en el vientre de María estaba el Redentor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho carne, y en el vientre de su prima anciana Isabel estaba el que después sería el más grande de los profetas, San Juan Bautista. San Juan Bautista. Así sucedió, y así se quedó María al lado de su prima Isabel para el parto, y se quedó todavía 3 meses después porque la cubrió en la cuarentena. Estuvo con ella hasta que José regresa, la recoge y vuelven de nuevo a Nazaret. Cuando regresa la Sagrada Familia de José y María, ¿es familia aunque no haya hijos? Sí, es familia aunque no haya hijos. Hay muchos matrimonios estériles, hay muchos matrimonios con hijos adoptivos y son familia. Entonces la Sagrada Familia regresa y José observa que su esposa está embarazada y comienza a cavilar. José, no le pasa por la mente un mal pensamiento contra María. ¿Qué esperanzas? Él sabría la esposa que tenía, pero ahí estaba el embarazo y María callaba y no le decía nada. Entonces José dijo: no me caso. Pero si no me caso, entonces ella sería acusada de adulterio por estar embarazada no de su marido legítimo, y la pena para las adúlteras era la lapidación. Las mataban a pedradas afuera del pueblo, la iban a sacar de Nazaret y apedrearla afuera hasta taparla de piedras. Imagínate apedrear a María y matar a Jesús antes de nacer, qué cosa más terrible. Sí, cuando muere la madre, muere la criatura. Qué tristeza que ahora mueran muchas criaturas en el seno de la madre. Ojalá y se acabe esa plaga, esa horrible amenaza de la humanidad llamada aborto, donde antes el lugar más seguro para vivir era el regazo de la madre y ahora es un peligro. Hay muchas personas que equivocadamente abortan. Ojalá y se acabe pronto esa plaga. Es un asesinato, pues, eso. María y Jesús estarían sentenciados a muerte, pero San José, siendo un hombre justo, dice el Evangelio, decide repudiarla en secreto. ¿Qué quiere decir repudiarla en secreto? Quiere decir que él se iba a echar la culpa, que la iba a abandonar. Una noche se iba a desaparecer de Nazaret y iba a huir lejos, 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 para que nadie jamás volviera a saber nada de él. No se iba a cambiar al siguiente pueblito, iba a ser un errante de por vida para que nunca nadie volviera a tener noticias de él. Iba a pasar él por el desgraciado que burló a su novia y además la abandona. Pero se echó la culpa, no le importó echarse la culpa y estaba en esas cavilaciones cuando una noche sueña. No se le aparece un ángel, sueña con un ángel. Y que le dice el ángel: José, hijo de David,
no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. El inmenso gozo de José no entendía lo que pasaba, pero le dice que María era la Madre de Dios y que no tuviera miedo en aceptarla. En ese coloquio con el ángel le dice dos piropos muy grandes. El piropo de decirle hijo de David. El rey David fue tan grande que decir hijo de David era un gran halago. Acuérdate que a Jesús le decían los ciegos aquellos, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y a José decirle hijo de David era halagarlo, y además era cierto. Pero además decirle, no temas recibir a tu esposa, sí, es darle la categoría de esposo de María, de la Madre de Dios. Aunque él se sentía indigno de mirar, de tocar a aquella mujer santa que Dios había escogido como su madre. Y entonces, yo imagino que a esas horas de la noche, en cuanto abrió los ojos, fue corriendo y por la ventana le toca a la casa de María y le dice, María, María, ya sé la verdad. Soñé con un ángel que me dijo que eres la Madre de Dios y vengo a adorar a ese Dios que llevas en las entrañas. Y el primer ser humano que adora a ese Dios redentor es San José. Lo adora en las entrañas de su esposa. Ahí empieza esa misión tan grande de ser el padre adoptivo de ese Dios tan grande, el primero en adorarla. Y después vinieron ya los esponsales, que ya podían vivir juntos para que fuera así la Sagrada Familia, un ejemplo para toda la humanidad de ese tiempo. Vivieron juntos y en virginidad los dos por el voto que tenían. Además, imagínate la reverencia y respeto que José tendría ante lo que él sabía más que nadie, que era la Madre de Dios. Y yo creo que también le ha de haber dicho, María, ¿por qué no me lo decías? Y María, con esa fe y ese amor tan grande, decía, solo que se lo dejé a Dios, que Él sabía cómo hacía las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Yo creo que le cantaba, sí, me estoy muriendo y tú como si nada. Ay, 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 pero fíjate la fe de María, decir, eso se lo dejo a Dios, es obra de Dios. Bueno, vienen los esponsales, sí, le llegan a María prácticamente, sí, los días de dar a luz y cuando ya estaba casi por dar a luz, ocurre que aunque a Julio César, el emperador allá en Roma, se le ocurre hacer un censo de su población para ver cuántos súbditos tenía el Imperio Romano. Ya sabes cómo son las estadísticas. Y entonces a Quirino, que era el gobernador de la Siria y le correspondía a esa parte de Palestina, Quirino ordena un censo. El censo de Quirino es en el año 748 del calendario romano, que coincide con el año 6 antes de Cristo. Cristo nace muy aproximadamente por el 6 antes de Cristo. Muere en el 30, muere de 36 años. Y fíjate la providencia, o sea, cómo fue que ellos tenían que mudarse de ciudad, de donde estaban, a Belén. Fíjate nomás, ellos no lo hubieran pensado, pero como iban a ser censados, se tuvieron que mover hacia Belén. Allí fue cuando a José le quedó clarísimo, sí, que el Mesías tenía que nacer en Belén, porque Belén era la ciudad del rey David. Del estirpe de David. Tenía que ser Jesús de Belén, bueno, que es Jesús de Belén, no Jesús de Nazaret. Entonces se mudan a Belén y ya nomás para abreviar, hay tanto que decir. Para abreviar, pues en Belén tienen que irse a un lugar apartado, a una gruta, y en aquella gruta nace el Hijo de Dios y unos pastorcillos que estaban por allí pernoctando, se les aparece un ángel y les dice que ha nacido una gran noticia, ha nacido el Mesías, ¿verdad? Y es en Belén, en la ciudad de David. Y la señal es esta, van a encontrar a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Sí. Y luego baja una multitud de ángeles y canta gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. También quería mencionar que la Virgen tuvo un parto sin dolor. ¿Por qué tuvo el parto sin dolor? Porque fue inmaculada, concebida inmaculada. Entonces, la mujer en el mundo es la única, la hembra, que sufre en el parto. La Virgen no tuvo eso porque no tenía el pecado original, no sufrió a la hora del parto.
En otro programa posterior ya les platicaremos de los Reyes Magos. ¿Y qué pasó con los Reyes Magos? No fueron a Belén. No fueron a Belén en esa Navidad, porque ellos vieron la estrella de Belén a 1000 kilómetros de distancia. Se vio en todo el mundo y aquella noche, pero tardaron 1 año en llegar. Cuando llegan a Belén, ya el niño ya tiene 1 año de edad. Y de eso platicaremos un poquito después. Bueno, pues nada más que nos sirve este programa para tener mucha devoción por el niño Jesús, por la Sagrada Familia y por José, el gran santo. En la imagen, un paréntesis, en la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la tilma de Juan Diego, se ve la Virgen de pelo largo. Ese es un signo de virginidad en la Virgen. Es un y tiene la cruz en Quetzalcóatl en el vientre, también. Entonces es una Virgen y Madre expresada en un glifo mexica. Sí. Hay, antes de la canción de Alberto, un poema precioso, un villancico taurino que queremos ofrecerles, de Manuel Benítez Carrasco, Gloria de España, gran poeta de Granada, por supuesto, que estuvo en el Campo Bravo aquí de México muchos años y en las ganaderías de Tlaxcala se le escuchaba declamar y hablaba de un niño Dios torero. ¿Qué más podía ser el niño Dios? Y de un Melchor, Gaspar y Baltasar, que en lugar de incienso, oro y mirra, le llevaron regalos toreros, zapatillas, un traje de luces y una montera. Y Manuel decía, en Belén nace un torero que se llamará Jesús. Tendrá por capa y muleta palabras y obras de luz. Por banderillas 3 clavos y por estoque 1 cruz. Yo le doy mis zapatillas a este torero divino. Déjame acordarme, porque eso está improvisado. Yo mi traje de luces, porque de luces vestido, ve, mientras llega su hora al esportón del olvido, el vestido de amargura con que se verá vestido. Y yo ofrezco mi montera para el torero divino, que ante la muerte más fiera y ante el más duro destino, brindará su vida entera en una plaza campera de trigo, pan, farra y vino, capa y muleta de luz, por banderillas 3 clavos y por estoque 1 cruz. Hoy nace el mejor torero y se llamará Jesús. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarman
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.